Si algo nos igualó en este tiempo de pandemia, es que detrás de este barbijo, vos y yo somos iguales. No hay diferencias sociales, no hay ricos ni pobres, no hay poderosos, no hay débiles, no hay religiosos o agnósticos o ateos, todos detrás de una máscara, viviendo una realidad similar. Tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas posición, seas o no de una familia determinada. Ahora, detrás de este barbijo hay historias, y esas historias se siguen contando y se siguen viviendo. Gente que ha perdido familiares, personas que siguen luchando con su economía, peleando con un trabajo que perdieron, otros consiguiendo un trabajo o emprendiendo algo nuevo. También tenés familias que se están destruyendo y familias que se están uniendo. Muchas historias de vida detrás de una máscara, detrás de un barbijo. Historias también de gente que, a causa de lo que se está viviendo, decidió abandonar la fe en Dios, porque cree que Dios está ausente de esta situación. Hay gente que en vez de abandonar a Dios, hoy lo está conociendo, porque en medio de la necesidad buscó una ayuda del cielo. De todas las historias que contamos y de todas las historias que puedas imaginarte, hay tantas historias como gente existe sobre la tierra. Ahora, de toda la gente que existe sobre la tierra, y de vos y de mí, Dios tiene completo conocimiento. El Salmo 139, entre todas las cosas que dice que Él nos ha examinado, nos ha conocido y conoce todos nuestros caminos. Él sabe nuestro levantar y nuestro acostar. Él sabe cuando estamos tristes, estamos necesitados, estamos solos, sentimos injusticia, sentimos impotencia, como también cuando estamos alegres y disfrutamos de la vida. Él conoce nuestros caminos, dice el Salmo 139, y también Él conoce nuestro ADN. Tampoco tu historia pasó desapercibida delante de los ojos de Dios. Lo bueno y lo malo que viviste, Él lo conoce. En una historia que cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, habla de un hombre que no estaba en los parámetros religiosos, no estaba dentro de los pronósticos de lo que era conocido para el mundo de la religión en ese momento. Era un hombre, un oficial romano, era alguien que tenía a cargo un grupo de gente y también tenía una familia. Y cuenta la Biblia que Cornelio era un hombre devoto, era un hombre que oraba al Señor y era un hombre que tenía temor del Señor. Era alguien que hacía ayuda a los necesitados y que esa ayuda que hacía a los necesitados había subido como una ofrenda delante de Dios. Para ese momento Dios manda a llamar a Cornelio, envía un ángel y ese ángel le dice que lo que él había hecho, Dios lo había tenido en cuenta. No había barbijo que tapara a ese hombre porque su corazón había llegado como una ofrenda delante del mismo Dios. Luego que el ángel hablara con Cornelio, el mismo Espíritu Santo visita al apóstol Pedro en otro lugar. Y luego de visitarlo y mostrarle mediante una visión algo que él no entendió demasiado,
Las personas enviadas por Cornelio van a buscarlo porque Cornelio tenía una palabra, Dios le había hablado. Por eso Pedro se prepara y va a visitar a esa familia. Entiéndanlo bien, Pedro era judío. Los judíos no se mezclaban con los pueblos paganos. Y él toma una decisión porque Dios lo envía, obedece y va a la casa de Cornelio. Mientras estaba en la casa de Cornelio y les estaba predicando, pero también diciéndole que no era bueno lo que él estaba haciendo, no era bien visto, porque los judíos no acostumbraban a eso, comienza a predicar y habla de lo que pasó con Jesucristo. Y en medio de todo eso, el Espíritu Santo interrumpe el discurso, interrumpe el espíritu de la religiosidad y llena, bautiza, se derrama sobre toda esa gente. Imagínatelo, no era un candidato para la religión, nuestro amigo Cornelio. Era alguien que era prácticamente un enemigo de los judíos, porque era la nación que estaba oprimiendo, representaba la nación que estaba oprimiendo al pueblo judío. Pero sin embargo, Dios hace algo que no está en ningún pronóstico. Dios termina diciendo, a través de este mensaje, que vos también podés ser un candidato, aunque nunca hayas pisado un templo. Vos sabés que con esta historia vos tenés mucho que ver. Quizás nunca entraste a un templo evangélico, quizás nunca siquiera fuiste a un templo católico. Por ahí te estás declarando como ateo, de esos ateos que dicen gracias a Dios. Pero aún así, con todo lo que signifique no ser un candidato para la religión, no te olvides, como dice el Salmo 139, que Dios te conoció antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Cornelio había sido identificado por Dios, porque su vida había sido vista por el mismo Padre Celestial. Todo lo que él había hecho. Y probablemente vos en este tiempo estés quejándote de la situación, o simplemente estés sufriendo las consecuencias de la situación que estamos viviendo. Pérdida de trabajo, algún tema en la salud, o por ahí me estás viendo desde la guardia de un hospital esperando que te hagan el hisopado para saber si estás contagiado. Posiblemente seas otro de los que está muy bien y estés sentado en la sala de su casa mirando este video. Infinitas posibilidades de personas parecidas a Cornelio. Pero ¿sabes una cosa? Antes de que tu palabra estuviera en tu boca, Dios ya te conocía. Y para este tiempo es el tiempo de tu llamado. Es el tiempo en el que Dios está llamándote. No importa en el lugar donde estés, no importa qué condición tengas de vida. Este es el tiempo de tu llamado, así como un día Cornelio fue llamado por Dios. Posiblemente te estés haciendo muchas preguntas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se desmoronaron mis planes? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, permite una cosa así? ¿Por qué estoy viviendo esta realidad con mi familia? ¿Por qué perdí a un ser querido cuando pensé que a mi familia no le iba a llegar? Muchas preguntas que nos hacemos todos y que muchos no tienen respuesta. Yo sí tengo una respuesta para vos, porque yo también encontré esa respuesta. Ahora, vos sabés que si estás en la misma situación que Cornelio, alguien que Dios escuchó en sus oraciones, aunque no tenías mucha idea de quién era Dios, Dios también hace conexiones divinas en este tiempo, como la hizo con Pedro, para que el Espíritu Santo fuera derramado. Vos sabés
que cuando Pedro llegó a su casa y cuando Pedro comenzó a predicar, el Espíritu no tuvo nada que esperar para derramarse sobre esa gente. Y ahora mismo estás en una conexión divina. Este video funciona como Pedro llegando a tu casa, portando el Espíritu Santo. La religión de esa época no podía entender, ni Pedro mismo podía entender, cómo Dios podía llegar a los pueblos que no eran elegidos por Dios. Sin embargo, un nuevo tiempo se había abierto y ahora también los que no eran empezaban a formar parte. En este tiempo, los templos, los símbolos de la religión han quedado completamente cerrados, con muy poca actividad, con muchas preguntas también. Y en medio de esas preguntas creo que hay una respuesta. Dios termina confrontando a la religión para encontrarse como gente como vos, que nunca hubiese sido candidato para la religión, ni tampoco vos hubieses entrado en un templo. El principio fundamental de la iglesia no es que vos vayas a un lugar que se llama templo. El principio fundamental de la iglesia, su razón de ser, es ir donde vos estás. Y hoy estás yendo donde vos estás. Así como Pedro tuvo que ir donde estaba Cornelio. Y el Espíritu Santo quiere ir a tu casa, quiere entrar a tu casa, quiere cambiar la historia de tu familia. En estos días son los días en donde Dios te está llamando. Te está llamando a vos, está llamando a tu familia, está llamando a tu casa. Dios te está llamando. Dios te está llamando. No esperes un minuto más. Dios te está llamando.